José, ¿sabes cuál es la diferencia, siento yo, entre lo que hace Primer Plano y lo que hace en portada? Es que en Primer Plano desclasifican, claro, una supuesta verdad del pasado de Pamela Díaz, pero con el padre biológico de Pamela Díaz hablando, consintiendo la historia en cámara, con el hermano biológico de Pamela Díaz en cámara, consintiendo la cámara. Ellos van, aparte que les pagan, sí, les pagan, ganan plata, pero con eso Pamela Díaz no ganó plata con esa historia. Pero siento con su su entrevista sí ganó. Sí, con su entrevista sí, muy poco, pero siento que con eso, por eso no le molesta. En cambio, en portada hablan de la nada, no habla la mamá en cámara. Pablito, pero perdóname, yo fíjate que encuentro sumamente interesante la pregunta que acaba de plantear José Miguel, porque creo que es un tema de fondo. ¿Por qué Pamela Díaz se indigna con una situación en que y con la otra, con Francisca García Huidobro, está de tú a tú tomando champaña, muerte la risa? No, y a la mamá de Pamela ¿Cuál es la diferencia? pareció? Porque eso que tú me estás diciendo, de que la diferencia es que en el otro llevan fuentes, qué sé yo, no es una diferencia de fondo. O sea, pareciera haber una manera doble de mirar un mismo fenómeno. Depende de dónde con te pagan uno, no. por ejemplo, podría ser eso, con uno está muerta la risa, íntima amiga, y con el otro se agarra chachazo frente a una agresión que en realidad es idéntica desde el punto de vista de su argumentación. Pero la agresión, en ese caso, siento yo, Pamela, que va desde parte del padre biológico de Pamela Díaz. ¿Cómo? Si hay un de programa, parte del hermano. hay un programa ellos que son los decide que llevarlo. Sí, ellos hay un deciden, programa pero que ellos... decide llevarlo, hay un programa que decide buscarlo, que los paga. Como dice José Miguel, la única diferencia que dice que lo hacen de una manera más elegantita. Así es. Sí, lo que pasa es que cuando tú ves a Yerko Copuchento dice cosas de repente peor Yerko, pero hay una plata por medio, pero lo hizo el personaje. En el caso de Sergio, que es un periodista, pero como digo yo, es tan lúdico que de repente se mezclan las cosas y eso es peligroso. Yo creo que la parte lúdica debería dejarlo a un costado y seguir con la parte periodista un poco más formal, pero, Willy, y así no pasaría esto. ¿puedo decir algo? Hay un punto que José tocó, que la abuela lo rescata, y efectivamente es que anoche, ayer en SAP, la misma Pamela Díaz reconoció que también le había afectado mucho a su madre que su padre biológico apareciera hablando en Primer Plano. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué ese enojo no es con el programa de televisión? ¿Por qué ella decide dar su entrevista al programa de televisión por un tema monetario? Ella es estratégica, le sirve más, disculpa. Es muy curioso, es como la gente esa, las abuelitas que tienen sordera selectiva. Ah, sí, que escuchan solamente... Pero ella es estratégica, es un poco lo que dice José, hay que contratar un publicista, no necesita Pamela Díaz un publicista porque ella sabe y es estratégica a la hora de... es decir, sabe que en portada no paga y sabe que Primer Plano... Cuando tu primera reacción es tirar una copa de champán, lo primero que necesita es un publicista. Sí, pero en el fondo ella va a decirte que no necesita a nadie porque se sabe defender sola. Era champaña nacional, da lo mismo, no era cristal.